Pues vamos a dar inicio entonces a nuestra primera sesión. Y pues vamos a tener esta sesión con el doctor Rodrigo Guerra. Él es el director del Centro de Investigación Social Avanzada de esta institución. Es doctor en Filosofía por la Academia Internacional de Filosofía del Principado de Liechtenstein. Es miembro de varias instituciones académicas, en la Comisión Justicia y Paz de la Academia Peronista de Roma. Ha publicado varios trabajos, varios libros, Volver a la Persona. Como su obra principal, ha publicado innumerables artículos académicos sobre temas de ética, bioética, filosofía y particularmente también sobre el pensamiento de Karol Wojtyła, que es un experto internacional reconocido en este tema. Él tiene a cargo este primer módulo, el sujeto de la educación, estas dos próximas sesiones, esta y la siguiente. Y bueno, probablemente algunos ya lo hayan escuchado en alguna ocasión. Los que no, pues será una gran oportunidad para entrar a reflexionar sobre este punto básico del diplomado de la educación de nosotros mismos, el tema de el sujeto de la educación, o sea, la persona humana. Y pues una visión de algunos aspectos fundamentales sobre ella que son pertinentes para la educación. Bueno, pues entonces iniciamos. Me imagino que ya ha habido presentación, un poco, bueno, y una de las cosas que tratamos de hacer en este diplomado, que va a ser importante, que tiene un contenido amplio tanto a nivel teórico como a nivel práctico, es justamente el que miremos muchas de las cosas que vamos a ver aquí a la luz de una cierta perspectiva. Hay muchos cursos sobre educación que seguramente podemos tomar o que ya hemos tomado. Muchos de ustedes seguramente ya están involucrados en cuestiones educativas, como padres de familia, como educadores, y se habrán fijado de que cuando se habla de educación, pues existen perspectivas, por ejemplo, de tipo pedagógico, ¿no? Es decir, que exploran con una gran profundidad todo el conjunto de conocimientos y habilidades que son necesarios para el desarrollo humano integral, y casi siempre cualquiera de estas exposiciones pues comienza diciendo que educación es una palabra que procede del latín y que significa conducir hacia afuera y sacar lo mejor de las personas y desarrollar las capacidades y potencialidades que tiene una persona, ¿no? Es un poco el planteamiento más o menos convencional cuando uno se aproxima a un enfoque educativo de la educación. También de repente los temas educativos pueden ser abordados desde un ángulo psicológico, por ejemplo, mirando cómo en las distintas edades de la persona se requiere distintos estímulos, distintas aproximaciones, distintas maneras para lograr aprendizajes significativos. Y entonces de repente a lo mejor hasta acudimos a Jean Piaget o a alguna persona de su escuela para descubrir que de repente al niño pequeñito, ¿no? A lo mejor menor de 5 años, requerirá cierto tipo de trato, de acompañamiento, de juego, para introducirlo justamente al descubrimiento de la realidad. Y de repente ya en la primaria va a requerir otro tipo de estímulos, y en la secundaria otros, y en la preparatoria y así, ¿no? Es decir, también es válido una aproximación psicológica que sea sensible, por ejemplo, a las distintas etapas de la vida o a las distintas personalidades. No es lo mismo educar a un colérico que a un flemático. De repente, si yo trato de educar a un montón de niños, ¿no? Que cada uno con su personalidad distinta, bajo un mismo patrón, ¿no? Educativo, sin tener algunos elementos que me permitan personalizar la educación, puedo de repente tratar, por ejemplo, de corregir una mala conducta en un flemático con medidas de colérico, y entonces es un desastre, ¿no? El flemático es todo rígido, todo serio, todo obsesivo, etc. Y lo más probable es que si ha cometido un error, no requiere un patrón disciplinado, estricto, etc., porque entonces al contrario refuerzo su obsesividad, ¿no? Requeriría algo bastante más relajado y
casi Montessori, ¿no? Para que aprenda a vivir la libertad y un poco fuera de las normas y aprenda a apreciar ciertas cosas. No sé si me explico. O viceversa, imagínense que sea un colérico todo emotivo, primario, activo, emotivo, activo, primario, ¿no? Lleno de energía y de impulsividad y de respuestas inmediatas, etcétera. Y de repente si comete un error, pues a lo mejor hay que llamarle la atención, pero si yo le llamo la atención como a un amorfo, o sea, como una especie de persona no activa, secundaria, no emotiva, en fin, pues la voy a ver, ¿no? Voy a ver. Es decir, la psicología nos brinda herramientas a veces que nos ponen la mirada en la edad de la gente, en su personalidad, en su sexo. No es lo mismo educar niños que niñas. Igualmente, ¿no? Se requiere esa sensibilidad respecto de que la educación diferenciada de varones y de mujeres es importante a tomar en cuenta, ¿no? La sensibilidad, las preocupaciones, las inquietudes de un niño son distintos de una niña. Y justamente entonces por eso los enfoques psicopedagógicos pues son tan importantes, ¿no? Porque nos ayudan a descubrir que las personas somos eso, personas, es decir, realidades individuales marcadas por varias coordenadas de edad, de sexo, de personalidad y a lo mejor hasta algunas otras. De repente también cuando nos acercamos a los mundos de la educación podemos descubrir que hay otras personas que los abordan desde el ángulo, por ejemplo, de la sociología. Existe una cosa que se llama sociología de la educación, es decir, que explora las estructuras, ¿no?, sociales que están involucradas en los procesos educativos y las maneras como éstas se configuran desde el poder, desde la cultura, desde el lenguaje, desde el mundo de los símbolos. Y entonces también es válido y muy interesante el mirar el desafío educativo desde el ángulo sociológico. Por ejemplo, ¿no?, cuando vemos que en un grupo humano, en un salón de clase, hay relaciones de poder, no solo del maestro hacia los alumnos, sino del grande respecto del chiquito, respecto del líder, del no líder, respecto de la niña bonita, de las que no son tan populares, Y entonces la sociología de la educación también nos ayuda a comprender cosas importantes de lo que pasa, por ejemplo, en un aula o en una familia. Las familias son como sistemas, o sea, como comunidades en donde se configuran roles que unos y a otros se están retroalimentando. Entonces, el buen humor de mamá retroalimenta al sistema, ¿no? O el mal humor de papá, ¿no?, retroalimenta al sistema y va configurando las otras conductas. Y al rato ya es todo un muégano, ¿no? Eso es un sistema, ¿no? Un verdadero muégano de interacción en donde muchas veces las cosas no se pueden atender de manera individual cuando de repente encontramos algún problema, sino que tenemos que agarrar el sistema, digamos, en su conjunto. Por eso es tan importante, por ejemplo, la perspectiva sistémica, la hacer terapia familiar, o la perspectiva sistémica a la hora de mirar la interacción en un aula de clase, en una comunidad religiosa, ¿no? No se diga, ¿no? Las religiosas viven en sistemas, ¿no? O sea, en comunidades muy peculiares desde un punto de vista sociológico, estructuradas muy peculiarmente, y de repente lo que pasa con una afecta a las demás, y lo que pasa con la otra afecta a las demás, y todo se va volviendo una interacción realmente muy, muy estrecha. Pues la misma estructura a veces de los conventos y esas cosas, pues es muy visible, ¿no? Y eso ayuda porque también da unas pistas muy interesantes e importantes de cómo se puede proceder, tener una intervención positiva, ¿no? Liberadora y creativa y ¿cómo se dirá? Que nos ayude a crecer desde el ángulo sistémico. A veces una pequeña variación en el sistema genera que todo el mundo encuentre alivio, alegría, posibilidad de realización. O sea, no es necesario hacer a veces grandes cosas, sino simplemente incidir en un puntito en el sistema, a lo mejor simplemente introduciendo un momento de diversión a la semana, una dinámica de convivencia, una cosa que no estaba en la agenda y ya habíamos establecido a lo largo de los años de la vida. ¡Pum! De repente eso modifica, si no todo el sistema, pero muchos de los elementos del sistema, y las cosas empiezan a cambiar, ¿no? El mundo de la educación también a veces es abordado desde el ángulo de la medicina. Esto es menos conocido y menos frecuentado, pero sí vale la pena ubicar, que a veces de repente, también la medicina no solo estudia al enfermo en lo individual, cuando de repente tiene una enfermedad, ¿no?, o cuando tiene que preservar la salud, sino que en las comunidades educativas, hoy cada vez más empieza a haber el acompañamiento médico
Porque de repente, es muy evidente en las primarias, ¿no? En los kinders, ¿no? El niño que tiene catarrito y va al kinder, ya, enfermó a todos los demás, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir? Que empieza a haber una aproximación desde la medicina de cómo las enfermedades a veces se dan o no se dan dependiendo de las comunidades educativas en las que se encuentran, de las medidas higiénicas que se introducen, etc. Y eso ya ha llevado a otros ámbitos, también ha ayudado a algunos médicos a explorar cómo a veces algunas personas, para crecer en sus propios caminos educativos y de crecimiento personal, a veces requieren la ayuda farmacológica, por ejemplo, ¿no? La ayuda farmacológica. Esto ya, en fin, aquí lo vemos con cierto detenimiento en el área de bioética, aquí simplemente lo menciono, como a veces cuando hay algunos tipos, no todas, ¿no? Algunos tipos de dificultades educativas, muy asociadas a ciertos procesos, por ejemplo, de atención o de actividad, etcétera, se pueden eventualmente atender parcialmente con la ayuda, a lo mejor, de una pastillita que hace que una cosa que estaba anormal se corrija. Obviamente esto tiene que ser siempre hecho con mucho cuidado y desde un enfoque clínico. Y lo importante es que el pacientito, la pacientita, no se autocotorre diciendo yo sé más que el doctor y entonces yo decido cuándo sí y cuándo no, sino que haya posibilidad, etcétera. Y de repente, con ciertas ayudas en ciertas épocas de la vida, etcétera, de tipo médico, podemos mejorar también nuestro propio camino educativo. Esta primera aproximación nos hace ver que la educación entonces puede ser abordada desde muy distintas ciencias, desde la medicina, la psicología, la pedagogía, la sociología y otras más que ahorita no he mencionado, ¿no? La economía, la política, la antropología cultural y tantas otras que nos brindan ayudas, herramientas para descubrir que en los caminos educativos de la familia o en los caminos educativos que emprendemos en la escuela o en el trabajo, en donde también estamos creciendo como personas, hay distintas como aproximaciones para descubrir qué resortes, qué herramientas tenemos para poder ser mejores personas y descubrir el mundo como es. Justo todos estos enfoques que son interesantísimos no los vamos a ver en este momento, sino que vamos a proceder a hacer otro tipo de aproximación que no hemos mencionado hasta aquí. Vamos a tratar de tener en esta primera sección, en esta sección larga del día de hoy y la próxima semana, una aproximación que no es sociológica, que no es política, que no es psicológica, tampoco es estrictamente pedagógica, pero sí de repente van a aparecer elementos de todos estos saberes. Es una aproximación que llamamos filosófica. Y cuando uno menciona esta palabra, la palabra filosofía, pues empiezan los bostezos, ¿no? Porque la palabra filosofía tiene muy mala prensa, muy mala prensa. La palabra filosofía está asociada a veces, sobre todo por ejemplo en los que ya nos dedicamos a la educación, al viejo y horrible profesor de lógica en la preparatoria, ¿no? O al que nos daba la clase de teorías de quién sabe qué cosa, ¿no? De valores, de ética, en fin, ¿no? Y a lo mejor no era bueno. En otras palabras, el principal enemigo de la filosofía somos los profesores de filosofía, ¿no? Que a veces hacemos odiosísima esta palabra y odiosísimos los contenidos que están dentro de esta palabra, ¿no? Porque los enseñamos de una manera puramente formal, porque tratamos nada más de meter conceptos y hacer que los niños se memoricen cosas, y eso pues es muy feo, ¿no? Eso es muy feo, y no es histórico. Lo que vamos a tratar aquí es como redescubrir, no tanto dando clase de filosofía, sino abordando ciertos temas filosóficos asociados a la educación, que es la filosofía. Y dos, vamos a tratar de tener una comprensión distinta a lo mejor a las que nos hemos aproximado con otros saberes, que nos permita ir al fondo de qué es la educación y descubrir como su esencia en el sentido más profundo. Porque lo propio de la filosofía justamente consiste en no ser una aproximación parcial, sectorial de la realidad, sino que lo propio de la filosofía consiste en ser una aproximación que busca tocar la totalidad del fenómeno que hay que estudiar desde el punto de vista más radical. O sea, lo propio de la filosofía es hacer las grandes preguntas. Todas las preguntas son válidas, pero hay unas más grandes que otras. ¿Qué significa grandes? Las más profundas,
las que tratan de explorar la realidad desde el punto de vista más definitivo posible, más último. La palabra filosofía, de hecho, viene de dos palabras griegas. Una, philein, que significa amigo, y sofía, que significa eso, sabiduría. Sabiduría. Entonces, ¿qué significa? Que en el mundo antiguo, en el mundo griego, cuando se inventó esta palabra, lo que se quería inventar con la palabra filosofía, principalmente, era un compromiso afectivo. Filósofo es el hombre que vive, la mujer que vive un afecto profundo, apasionado, enamorado por la verdad. Esta manera de entender la filosofía, que es la manera etimológica, si ustedes ven, nos deja una gran lección que no es para nada superficial o menor. Y es que la filosofía no está caracterizada principalmente por el pensamiento, sino principalmente por el amor. El filósofo es el amante de la sabiduría. Es decir, está caracterizado principalmente por un estado afectivo. Y claro, el objeto sí es algo ya más cognitivo, ¿no? Que es descubrir la verdad. Cuando uno dice estas cosas, aún así pueden seguir teniendo cierto saborcillo intelectualoide y medio academicoso y lejano a nuestra propia experiencia. Pero una manera muy sencilla de entender que es un filósofo es tratar de recordar durante un instante esos momentos que en la vida no académica, sino en la vida cotidiana, ¿no? Alguien nos dice una mentira y nos engaña. Y en el momento en que descubrimos el engaño, sentimos una indignación profunda y demandamos la verdad. Dime la verdad. ¿A dónde te fuiste la noche? ¿Sí me explico? Esa como experiencia afectiva e interna, eso es la filosofía. Es decir, el que de repente se disparan un conjunto de energías por dentro, de tipo afectivo, muy profundas, y que no buscan aprender conceptos y definiciones solemnes, no, que buscan la verdad de las cosas tal y como sucedieron. No sé si me explico. Ese es el filósofo. Ese es el filósofo en su noción más sencilla y al mismo tiempo la más profunda. El hombre que apasionadamente busca la verdad, no para ser más erudito, o para tener pose, o para tener citas solemnes, sino porque se da cuenta que la vida no puede ser humana si no está basada en la verdad. No la verdad teórica o verdades acá, les digo nuevamente, así como de salón de clase, sino en las verdades fundamentales de la vida. Por eso tener una aproximación filosófica a la educación es tan importante. Porque una aproximación así lo que nos va a invitar, lo que nos va a exhortar, es a movilizar un conjunto de energías afectivas, que es lo que vamos a tratar de hacer aquí, a través de distintos estímulos, espero que intelectuales. Vamos a tratar de movilizar ciertas energías afectivas para tratar de descubrir que eso a lo que nos dedicamos, que es la educación, no es nada más objeto de una cierta preocupación profesional, sino que es algo realmente importante para la vida. Así como esa verdad que de repente alguien me oculta y que yo deseo conocer y no quiero ser engañado y genera una cierta indignación y preocupación y me mueve a demandar, dime la verdad. Vamos a tratar, vamos a tratar aquí de vivir una cosa parecida respecto a la educación. Es decir, tratar de despertar nuestra humanidad de tal manera que nos permita apreciar la educación, lo voy a tratar de decir así, de una nueva manera, a lo mejor ya todo, descubriendo las razones para la perseverancia. A veces, una de las causas, no la única, una de las causas por las que de repente uno puede sentirse tentado a tirar la toalla, es decir, a bajar el entusiasmo, a acomodarme a lo que ya me sale bien, aunque no resulte nada, ¿no? Es no haber descubierto con claridad las razones por las que vale la pena perseverar y seguir dando la batalla. En cierto sentido, el módulo que vamos a ver nos va a ofrecer algunas de estas razones. ¿Por qué vale la pena seguir educándome y seguir educando a otros? ¿Por qué?